Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga en esta tarde. Gracias al Señor por la bendición que Él nos da, hermanos, de una vez más continuar con la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios a través de estos medios. Damos gracias a Dios por permitirnos en este año hacer de esta manera posible llegar el mensaje de la palabra de Dios a nuestros hogares. Queremos agradecer al Señor por la bendición de darnos la oportunidad de llegar hasta este día, a este fin de año. Gracias al Señor podemos decir como el profeta Samuel: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias a Dios por ello, hermanos, y nuestra oración es que podamos continuar adelante, podamos continuar sirviendo a nuestro Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado en su palabra y esperando la venida del Señor, que sin duda alguna será en cualquier momento. Gracias a Dios por esta oportunidad, y en esta hora quiero invitarles para que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo número 5, y vamos a buscar en ese capítulo el versículo número 4 para leer la palabra de Dios, y será este el texto base de nuestro mensaje de esta tarde, esta noche. Gracias a Dios por la bendición que Él nos da, hermanos, de poder continuar predicando la palabra del Señor. Agradezco de sus oraciones. Gracias por orar por mi persona. Sigamos orando por los hermanos, los enfermos. Que Dios tenga su misericordia, obre en cada uno de ellos también. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera. Voy a leer aquí en altavoz. Dice: cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Este texto, hermano, nos ayudará a entender el mensaje de esta tarde. Queremos en este último servicio del año, hermanos, queremos hacer mención acerca de la importancia de los propósitos para año nuevo. Sé que la mayoría de nosotros estamos planeando para nuestro próximo año algunas cosas, y sería bueno que nosotros pudiéramos planificar en nuestro corazón estas cosas que vamos a mencionar aquí. Así que vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos ayude a entender el mensaje de esta tarde. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar hoy aquí en tu presencia. Gracias por darnos esta oportunidad, y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el mensaje, que lo que vamos a escuchar sea, Señor, de gran bendición a cada uno de nosotros. Ruego que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde, esta noche, como ya mencioné, como hice mención, hermanos, el propósito de nuestro mensaje es hacernos comprender la importancia de que nosotros debemos de poner en planes, hermanos, las cosas que debemos de hacer para el próximo año. Propósitos de año nuevo, eso es lo que vamos a estar tocando en esta tarde, hermanos. Como tradición, regularmente la gente en este tiempo, cada fin de año, está haciendo, hermanos, sus resoluciones para el año que viene. Y qué bueno cuando hacemos planes para que nosotros podamos llevarlos a cabo durante el resto del año. Lamentablemente hay muchas personas que hacen planes demasiado altos que al transcurrir el año no los pueden llevar a cabo. Entonces será muy bueno, hermanos, que nosotros entendiéramos lo que la Escritura acaba de decirnos en este texto que acabamos de leer. Porque, hermanos, las promesas que hacemos durante cada año, nosotros debemos ser conscientes que esas promesas Dios las escucha. Dios sabe de lo que estamos prometiendo y nosotros somos responsables. Por eso dice aquí que cuando le hicieras a Dios una promesa, no tardes en pagarla. Hazlo en cuanto sea posible, no te demores mucho, porque después puede ser que se te olvide, puede ser que ya pierda el interés, así que hay que hacerlo lo antes posible. Por eso dice el texto aquí: no tardes en pagarla, porque Dios no se agrada de los insensatos. ¿Qué quiere decir insensatos? Quiere decir aquellas personas que hacen promesas a la ligera sin pensarlo. Nosotros tenemos que tener el cuidado de pensar antes de hablar. Lamentablemente la mayoría de la gente habla después de pensar. Antes de pensar, perdón. Entonces por esa razón cometemos muchos errores, y es necesario pensar bien lo que le vamos a prometer a nuestro Dios, hermanos. Es importante entonces para nosotros hoy en esta tarde. Sé que hay muchas promesas que uno hace, muchas resoluciones, muchos planes para el próximo año, pero dentro de todo, hermanos, yo creo que si algo hemos aprendido durante todo este año, hermanos,
es que nuestros planes pueden ser truncados a la manera que Dios así le plazca, hermanos. Nuestros planes pueden venirse abajo. Entonces tenemos que hacer planes que a Dios le agradan, planes que serían muy oportunos, planes que pudieran ser de bendición para nuestras vidas y de mucha utilidad, ya que muchas veces nuestros planes que hacemos, nuestras resoluciones son muchas veces muy livianos y muy sin importancia realmente, hermanos, que tenga una importancia trascendental. A veces hablamos de nuestro peso. Mucha gente está proponiendo bajar de peso para este próximo año, cosa que no sucede. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado sobre qué es lo que realmente queremos para este año. Entonces en esta noche, hermanos, quiero que tomemos este breve tiempo para hablar acerca de algunas cosas que serían importantes agregar a nuestras resoluciones para este año nuevo que está para comenzar, hermanos. Yo creo que la primera cosa que deberíamos hacer nosotros, hermanos, si podemos nosotros hacer una resolución, un plan, un propósito para este nuevo año, la primera cosa que yo les sugeriría en esta noche, hermanos, es que nosotros hagamos el plan de orar cada día a nuestro Dios. Que no pase un día sin nosotros comunicarnos con nuestro Dios. Que tengamos en nuestro corazón siempre, hermanos, el anhelo de hablar con nuestro Padre Celestial. No debemos dejar pasar ni un solo día. Hay que hablar con Dios. Es importante la oración en la vida de todos nosotros los creyentes. En el capítulo número 18 del libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, busque el capítulo 18 y veamos ahí un versículo número 1, donde dice el evangelista Lucas, y nos dice de la siguiente manera, hablando del Señor Jesucristo, dice, y les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. La oración, hermanos, es de suma importancia en la vida del creyente. Si usted es un hijo de Dios, un cristiano verdadero, usted necesita orar siempre y no desmayar, como dice el Señor aquí. La oración, hermanos, es algo tan importante para nuestra vida. A través de los años, hombres de Dios y algunas mujeres han escrito infinidad de libros, pero hermanos, tenemos libros que fueron escritos completamente para hablar de la oración. Libros que nos ayudan a entender sobre la importancia de la oración eficaz, la oración tiene poder. En fin, tantos libros que se han escrito con el único propósito de ayudarnos a entender, hermanos, que nosotros los cristianos necesitamos orar. En este año que viene, hermanos, necesitamos comenzar con el pie derecho, como se dice. Hay que comenzar hablando con nuestro Dios. Hablamos con muchas personas todos los días. Todos los días tenemos encuentros con personas con las cuales nosotros nos comunicamos. Pero hermanos, necesitamos aprender a hablar con Dios. Creo que la primera persona con quien debemos hablar cada día nosotros es con nuestro Dios, hermanos. Debemos levantarnos temprano para hablar con nuestro Dios, para orar. Es necesario orar siempre, hermanos, y no desmayar. Hay que continuar orando. En el capítulo número 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, quiero que veamos también esa cita, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, el verso 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de la oración. 3 palabras usó en este texto para decir, orad sin cesar. 3 palabras solamente. Qué importante es la oración, hermanos. Tanto es tan importante así que el apóstol Pablo lo resumió en estas 3 palabras. Orad sin cesar. Yo no sé si usted entiende las palabras sin cesar, pero esto hace referencia, hermanos, que la oración debe ser como la respiración. En el momento que usted deje de respirar, ahí sí usted se muere. Nosotros necesitamos tomar la oración como la respiración. No podemos dejar de orar. Cada instante debemos estar en comunión con nuestro Dios. Nunca debemos dar un paso sin nuestro Dios. Hay que, hermanos, aprender a hablar con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios, acerca de cualquier tema. A Dios le interesa que nosotros hablemos con Él. No podemos esperar, hermanos, querer resolver las cosas a nuestra manera. Debemos de hablar con Él aún en las cosas más sencillas, sabiendo, hermanos, que Dios tiene el conocimiento. A veces pienso yo que nosotros los cristianos estamos en este mundo, en esta vida, hermanos,
en un laberinto donde nosotros no sabemos dónde está la salida. A veces caminamos, hermanos, y cada vez más nos enredamos, porque no sabemos exactamente por dónde caminar, para dónde darle, hermanos, como decimos. Si aprendiéramos a orar a Dios y estar en contacto con nuestro Dios, Él que ve desde arriba, hermanos, Él sabe exactamente para dónde debemos caminar, cómo debemos movernos y hacia dónde debemos movernos para que podamos llegar al final de cada circunstancia. Así que es necesario orar siempre y no desmayar, hermanos. La oración, cuando nosotros oramos fervientemente, hermanos, la oración, hermanos, hace crecer nuestra fe, hace crecer nuestro carácter delante de Dios y hace crecer nuestra esperanza en nuestro Dios. Alguien dijo que un cristiano que no ora está en peligro, pero además es un cristiano peligroso. Una persona que no ora, un cristiano que no ora a Dios, actúa en la carne, hermanos, porque no conoce la voluntad de Dios, no conoce la dirección de Dios, por eso actúa en algunas veces de una manera equivocada completamente, causando daño a los demás y haciéndose daño a sí mismo. Así que es importante, hermanos, que en este año nosotros comencemos nuestro año con oración. En segundo lugar, hermanos, deberíamos de proponernos en nuestros corazones como una resolución para este año nuevo. No solamente orar cada día, sino también leer cada día nuestra Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos la lectura de la Biblia. Dos cosas importantes en la vida de todo creyente, de todo verdadero cristiano, es la oración y la lectura de la Biblia. Oramos, hablamos con Dios. Leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Quiero que vea un versículo en el Salmo 119, en el Antiguo Testamento nuevamente, hermanos, el libro de los Salmos. Quiero que veamos ahí el capítulo número 119 y busque el versículo número 11, por favor. 119, versículo 11. Mire lo que dice aquí el salmista, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos guardar en nuestro corazón los dichos de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios en nuestras vidas si nosotros no la estamos leyendo? Tenemos que leer la palabra de Dios. Hay algunas cosas que usted no va a entender cuando lea su Biblia, pero no importando, hermanos, el que usted no entienda, debe de continuar leyendo la palabra de Dios. A su tiempo, Dios le abrirá su entendimiento para que comprenda esos versículos que al principio usted no los entendió. Usted necesita, como yo, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos estar leyendo nuestra Biblia. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Y hay un propósito por el cual Dios quiere que nosotros abramos nuestra Biblia diariamente, hermanos. No nada más cuando nos acordemos, no nada más cada semana cuando vamos a la iglesia. Debemos de abrir nuestra Biblia, hermanos, diariamente. Es la razón por qué nosotros recomendamos que cada cristiano tenga su propia Biblia, su Biblia personal. En mi casa yo debo tener mi Biblia, mi esposa su propia Biblia y cada uno de mis hijos deben tener su propia Biblia. Porque es importante que cada uno lea su Biblia, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo saber qué espera Dios de mí? ¿Sabe usted por qué pecamos tanto ante Dios? Porque ignoramos qué son las cosas que a Dios le agradan y cuáles no le agradan. Por eso muchas veces le fallamos a nuestro Dios y estamos cometiendo errores, cayendo en pecado una y otra vez, solamente porque desconocemos lo que dice la palabra de Dios. Así que es por eso que el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cómo podemos guardar los dichos del Señor? Aprendiendo de memoria, guardando nuestro corazón. No dice en mi Biblia, no dice aquí en mi Biblia estoy guardando los dichos, no, dice en mi corazón. ¿De dónde saqué esos dichos para guardarlos en mi corazón? De la palabra de Dios, de la Biblia. Al leer la Biblia, yo me estoy llenando de conocimiento y estoy aprendiendo cada vez más la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros leamos la Biblia. ¿Y con qué propósito nosotros debemos leer la Biblia? Para no pecar contra Dios. Para no pecar contra Dios. Si usted y yo queremos mantener este año un corazón limpio, santo, limpio delante de Dios, hermanos, y puro, nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida.
en el capítulo número 4 del Evangelio de Mateo, ahí el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue llevado al desierto para ser tentado. Y fue tentado en 3 diferentes formas. Y el Señor Jesucristo en cada tentación fue, hermanos, refutando la tentación con la palabra de Dios. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda, hermanos, a disolver todo tipo de tentación, hermanos. Algunas veces las personas se preguntan, ¿cómo le voy a hacer cuando esté frente a la tentación? Nada más con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, escrito está, no con tan solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y una vez más, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra de Dios, hermanos, es lo único que va a hacer que el diablo se retire. La Biblia dice que en ese momento el diablo se apartó de él y los ángeles llegaron y le servían. Entonces es importante que nosotros conozcamos nuestra Biblia. Hay que leerla continuamente. Hay que aprenderla de memoria, hermanos. Yo creo que hay varias cosas que podemos hacer nosotros con la Biblia. Primeramente debemos leerla. Segundo, estudiarla. Y hay que memorizarla también. Hay que meditarla. Hay que compartirla, pero hay que aplicarla también en nuestra vida. Entonces todo eso es importante en la vida de cada creyente. Hagamos ese propósito para este año, hermanos. Leer Biblia, leer palabra de Dios. Y usted preguntará, hermanos, si ya terminé de leer toda la Biblia. Durante el año estoy leyendo mi Biblia, ya la terminé de leer. Y aún todavía faltan meses para que se termine el año. ¿Qué tengo que hacer? Volverla a leer. Hay que seguirla leyendo, hermanos, porque cada vez que leemos la Escritura, Dios nos habla. Así que es importante para este nuevo año, hermanos, hagamos el propósito de orar a Dios cada día, leer nuestras Biblias, hermanos, la palabra de Dios, para no pecar contra Él. Y número 3, hermanos, debemos también hacer el propósito para este nuevo año de asistir a cada reunión de la iglesia. Asistir a cada reunión de la iglesia. Si la iglesia, hermanos, se reúne 2 veces cada semana, esas 2 veces debemos estar ahí. Si la iglesia se reúne 3 veces cada semana, esas 3 veces debemos estar ahí. Hermanos, las veces que la iglesia se reúna, cada creyente debe hacer el propósito de estar en cada reunión. La Biblia dice que al principio de la iglesia, si usted lee cuidadosamente el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que la iglesia se congregaba diariamente. Todos los días estaban congregados. Qué importante, hermanos, es la congregación para nosotros. En este año nosotros debemos hacer el propósito de congregarnos cada vez que la puerta del templo se abra. Ese debería ser un propósito para este nuevo año. Sé que las cosas no han estado fáciles, han estado difíciles, hermanos, por todo lo que ha sucedido. Pero sabemos, hermanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios abre la puerta, hermanos, debemos de entrar por ella. Así que este debe ser un propósito para este nuevo año. En el Salmo número capítulo 133, poquito más adelante, hermanos, ahí en su Biblia, estamos en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos. Pero ahora el capítulo 133, mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, o habitar en armonía. Qué hermoso es, dice aquí, cuán bueno. En primer lugar dice cuán bueno y cuán delicioso. 2 cosas que encuentra el salmista en la congregación. Primeramente dice que es bueno. En este año yo debo hacer el propósito de estar cada día en nuestra iglesia, hermanos. Debemos estar cada día en nuestras reuniones, porque en este año, hermanos, yo encuentro que es algo bueno. Es bueno para mí, en lo personal. Usted pudiera decir, pastor, pero es que usted es el pastor. Usted sí tiene que estar ahí. Antes de ser pastor, yo soy un hijo de Dios, como lo es usted también. Como hijo de Dios, para mí es bueno estar aquí en la casa de Dios. Porque cuando yo vengo a la iglesia y aunque yo sea el que predique, hermanos, Dios me está hablando a mí. Dios bendice mi alma con el mensaje. Y cuando uno viene a la iglesia, cuando los hermanos se congregan, hermanos, venimos para recibir algo bueno. La palabra de Dios, el mensaje de Dios para nosotros.
Entonces es importante que nosotros vengamos a la iglesia, porque el estar en la casa de Dios es bueno. Es bueno para mí, es bueno para mi familia, es bueno para mi matrimonio, es bueno, hermanos, inclusive para mis negocios, porque Dios nos va a enseñar las cosas que debemos de hacer en cuanto a nuestro trabajo, a nuestro negocio, todo eso, hermanos. Por esa razón que el Señor dice que nosotros debemos de congregarnos, porque esto es algo bueno. El salmista, al escribir este salmo, se dio cuenta de la importancia y de lo bueno que es estar los hermanos juntos. Pero luego dice que también es algo delicioso. Algo delicioso es algo sabroso, algo que gusta, algo que uno anhela, algo que uno desea. Eso es algo sabroso, hermanos. Por esa razón, cuando hablamos del pecado, la gente peca, hermanos, porque el pecado es sabroso, le gusta a la gente. Y hablar de la iglesia y hablar de las cosas de Dios para nosotros debería ser algo atrayente, algo que nos encante, hermanos. Deberíamos tener un corazón brincando de gusto simplemente al saber que es el día de la iglesia, el día de la reunión de la iglesia, y vamos a estar entre los hermanos, y además de todo, principalmente vamos a estar en la presencia de Dios. Por esa razón que en este año hagamos el propósito de estar en la casa de Dios, porque necesitamos estar en la casa de Dios con nuestros hermanos. El versículo dice cuán bueno y cuán delicioso es, y luego termina diciendo habitar igualmente en uno, los hermanos, habitar los hermanos en armonía. Los hermanos. Dios no espera que los inconversos estén cada domingo en la iglesia, en cada servicio, porque Dios sabe que ellos no van a querer venir. Pero Dios sí espera que cada uno que es hermano, estamos hablando de los cristianos verdaderos, los que son verdaderos hermanos, estos hermanos deben estar en la iglesia. Es como en la familia. Déjenme hacerle esta pregunta, hermanos y hermanas. Ustedes que tienen hijos, si uno de sus hijos no viene durante la semana a casa, ¿cuál es su sentir como padres? ¿Usted no le importa que su hijo no haya venido? Que de pronto sin avisar nada más no vino a casa. Pasan los días y él no viene. ¿Qué siente usted? ¿No le da importancia o se preocupa? ¿Está preocupado? Estoy seguro que estaría usted preocupado. Pues bien, déjeme decir, hermanos, de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que estar en casa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como hermanos, debemos estar en familia. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos nuestros hermanos, los hermanos en Cristo. Y los hermanos en Cristo deben estar en armonía, armonizando. Todos los hermanos deben de juntarse al mismo tiempo. Una armonía, hermanos, es lo que se hace cuando alguien toca un instrumento. Especialmente cuando hablamos de un piano o hablamos de una guitarra que tienen cuerdas, hermanos. Cuando se toca para poder tener una melodía, necesitamos, hermanos, que cada cuerda esté afinada para tocar armónicamente con las demás y que saque un buen sonido. Eso es exactamente lo que cada cristiano debemos de hacer durante el año, hermanos. Vamos a reunirnos, vamos a estar juntos, vamos a caminar juntos, los hermanos en armonía, al mismo tiempo. No es de, bueno, ahora vengo yo y el otro domingo vienes tú. No, así no es. Armonía quiere decir todos al mismo tiempo, todos reunidos, hermanos, juntos, con el mismo propósito, sirviendo al Señor, hermanos. Cuando nosotros nos congregamos, hermanos, la armonía es demasiado importante, porque la armonía, hermanos, hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo y ayude a acarrear a otros. La iglesia está para ser un ejemplo, hermanos. Quiero que sepa que usted tiene vecinos. Y ellos, aunque usted no sepa, y aunque usted no se lo imagine, ellos saben que usted es cristiano. Ellos ya se dieron cuenta que usted es un hijo de Dios. Y ellos están observando su vida cuando usted va a la iglesia y cuando usted no va. ¿Cómo podemos alcanzar a los vecinos para Cristo si ellos no nos ven a nosotros armonizando con los hermanos en la iglesia? Necesitamos que en este año cada creyente, hermanos, practique lo que cree, que practique lo que predica. Es necesario, hermanos,
Porque los cristianos nosotros debemos darle un buen ejemplo a este mundo, pero además debemos también, hermanos, acarrear el mundo, ayudarles a venir a los pies de Cristo, hermanos. Además, armonizar, hermanos, cuando la iglesia armoniza, esto también nos ayuda a cooperar, hermanos, como un cuerpo de creyentes según el propósito de Dios, dándonos un anticipo del cielo, hermanos. Estamos reuniéndonos. ¿Sabe usted que al final del tiempo, al final de las cosas, algunos moriremos, otros quizás partiremos en la venida del Señor Jesucristo y todos nos reuniremos, todos juntos? La Biblia dice que cuando el Señor venga, hermanos, dice que levantará a su pueblo, a la iglesia. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, para estar todos juntos, los vivos y los muertos. Todos, hermanos. Eso es lo que Dios espera, que los cristianos nosotros podamos hacer aquí en la tierra, todos juntos, hermanos, teniendo un anticipo de lo que es el cielo, de la armonía del pueblo de Dios. Además, el congregarnos, el poder estar en armonía también renueva, hermanos, y revitaliza, hermanos, los ministerios de cada uno de nosotros. Nos ayuda a que incorporemos a nuestra vida un ministerio, que los que están en algún ministerio podamos ejercerlo y ofrecer mucho más, mejor servicio a nuestro Dios. Así que sí es importante, hermanos. Es importante que en este año nosotros hagamos como propósito para este año nuevo el poder asistir a cada una de las reuniones de nuestra iglesia. Y por último, hermanos, también para este nuevo año, además de proponernos orar cada día, leer la Biblia diariamente y asistir a cada reunión de la iglesia, debemos de tener también como propósito compartir con otros nuestra fe. Que este año, hermanos, sea el año decisivo, donde nosotros decidamos para hacer más por el Señor. Es cierto, el diablo ha tratado de detener la iglesia y en algunos casos lo ha hecho. El pueblo de Dios se ha detenido. Ya hoy en día hay poca gente llevando el evangelio, tocando puertas, compartiendo la palabra, hermanos. Ya hay poca gente haciéndolo. Y la razón es porque el diablo ha intimidado a los creyentes. Y parece ser que hemos dejado que el diablo nos detenga. Nos ha intimidado y ya no estamos yendo a hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Y este año por entrar, hermanos, deberíamos de proponernos. El diablo está intentando detenernos, pero nosotros vamos a continuar adelante. Vamos a servir a nuestro Dios haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4. Mire usted lo que dice ahí el versículo número 20. Comenzando con el 19, vamos a leer al 19 también. Dice: entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Me gusta cómo lo pusieron los apóstoles. Ellos sencillamente dijeron: no podemos. El diablo nos quiere callar. Para este tiempo, hermanos, los judíos, los gobernantes, hermanos, religiosos habían intentado callar al pueblo de Dios. Los habían amenazado que de ninguna manera hablasen a nadie en este nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo, que no predicaran más el evangelio. Y ellos continuaron predicando el evangelio y los volvieron a atrapar, los volvieron a agarrar, hermanos, para amenazarlos de nuevo. Y dice aquí la escritura que Pedro y Juan, con los demás apóstoles, hermanos, contestaron afirmativamente y de una manera decidida, con una decisión, hermanos, muy resaltante. No podemos, nosotros no vamos a callar, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No lo podemos hacer. Y les dicen: juzgad vosotros mismos, hagan un juicio de esto y entérense y dense por enterados si acaso es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios.
No podemos dejar de decir, nos han dicho no se visiten, nos han dicho no vayan, no estén en grupos, nos han dicho un montón de cosas. El diablo está intentando parar al pueblo de Dios, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora yo le pregunto a usted, hermano o hermana, ¿usted qué ha visto? ¿Usted qué ha visto? ¿Ha visto algo usted? Primeramente, hermanos, nosotros debemos de ir a contar lo que hemos visto. Y lo que hemos visto, hermanos, según lo que narra la Escritura, es que hemos visto al Señor obrando en nuestra vida. Dijo aquel paralítico, aquel hombre, hermanos, que había sanado el Señor, hermanos. Y dice que cuando lo cuestionaron y preguntaron, ¿quién hizo eso por ti? Él no sabía quién lo había hecho y él nada más contestó y dijo, yo no sé, pero una cosa sí sé, que antes yo era ciego y ahora puedo ver. Estaba, hermanos, en una condición perdida como estábamos todos nosotros, completamente ciegos, sin Dios, sin esperanza, sin conocimiento de Dios, pero vino el Señor y ahora veo. Yo estaba ciego, pero ahora veo. ¿A quién hemos visto, hermanos? Hemos visto al Salvador, al que vino y cambió nuestras vidas. No solamente, hermanos, nos salvó, pero también cambió nuestro corazón, cambió todo nuestro ser. Gracias a Dios por ello. Y dice Pedro, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, pero también dice lo que hemos oído. ¿Cómo nosotros podemos decir lo que hemos oído si no estamos donde podamos escuchar? Estamos en la casa de Dios, por esa razón que Dios nos dice, oren, lean la Biblia, pero no dejen de congregarse. Vayan a la casa de Dios para que escuchen. Y una vez que escuchen, vayan y digan todo lo que escucharon, todo lo que oyeron, den testimonio. Compartan el mensaje, lo que ustedes han visto y lo que han oído. Es necesario que el mundo conozca a Cristo, hermanos. Este mundo se está perdiendo cada vez más, hermanos, en sus pecados. Y la Biblia dice que la única esperanza que tiene este mundo es la sal de la tierra, es la luz del mundo, que somos nosotros los cristianos. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y no se pueden esconder, necesitan brillar para que otros vean la luz y sean salvos también. Así que es importante, hermanos, que como hijos de Dios, para este nuevo año nosotros determinemos en nuestro corazón, Señor, quizás dejé de hacerlo. Tal vez me detuve por temor. A lo mejor me dio miedo salir a tocar puertas. Me dio miedo hablarle a las personas. Pero Señor, en tu nombre, porque no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos un mensaje que dar. Tenemos, hermanos, algo que hacer todavía, hermanos. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas almas que alcanzar. Y el pueblo de Dios, hermanos, como hijos de Dios que somos, debemos ser responsables con nuestro Dios. Hay que dar testimonio. Hay que hablar de Cristo. Hay que compartir el Evangelio. Hay que decirle a los demás que Cristo les ama y Él murió por ellos en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Él derramó su sangre ahí. Él ahí murió, pero fue sepultado y resucitó y está vivo, ofreciendo vida eterna para todo aquel que cree. Qué importante es, hermanos, que el pueblo de Dios tome valor en Cristo Jesús. El valor, hermanos, que solamente nos da el Espíritu Santo de Dios. Allá por el capítulo 1 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo número 8, dice el Señor ahí, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Van a poder atestiguar, van a poder testificar, van a poder predicar en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Podrán predicar el Evangelio. Todos nosotros necesitamos compartir nuestra fe. Yo le preguntaría esta noche, hermanos, ¿dónde está su fe? ¿Qué clase de fe usted está viviendo? ¿A cuántas personas le ha compartido el Evangelio? ¿A cuánto les ha dicho, hermanos, de su fe? De en quién usted ha creído. Es necesario que esta noche, hermanos, hagamos un pacto con nuestro Dios y digámosle, Señor, aquí estamos. Vamos a ponernos en tus manos.
Sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y dijera Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque con Cristo no hacemos otra cosa más que vencer. Hermanos, necesitamos tomar en nuestro corazón la firmeza de continuar predicando el Evangelio. Que en este año, hermanos, tome la determinación, agarre su Biblia, abra su Biblia y comparta el Evangelio con otros. Explíquele al vecino, a su amigo, a su pariente. Dígale que Cristo lo ama. Abra su Biblia, hermanos, y comparta el Evangelio sin temor, con todo valor y con toda confianza de que el Señor está con usted. Cristo dijo allá por el capítulo número 10 de Mateo, el versículo número 32, el Señor Jesucristo fue el que dijo: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Qué importante es que nosotros confesemos a Cristo, que demos testimonio de su nombre, que hablemos a otros como Cristo los ama y quiere salvar sus almas. Hagamos una determinación esta noche. Haga planes para este año, hermanos. Dentro de sus planes, que sean estas 4 cosas. Porque creo que dependiendo de estas 4 cosas, hermanos, sucederán todas las demás cosas que puede usted querer hacer para este año. Pero Dios nos ayude para que en este año tengamos más tiempo de oración, más tiempo de lectura bíblica. Tomemos más tiempo para Dios en cada servicio de nuestra iglesia. Y aprovechemos cada oportunidad para hablarle a otros de Jesucristo. Que en este año nuestro corazón, hermanos, salte y brinque, hermanos, por aquellas almas que necesitan de Jesucristo. Que tengamos el amor de Dios para aquellas personas. Que volvamos al principio del primer amor. Y podamos decir, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza de salvación para esa persona que usted conoce, que está perdido sin Dios y sin esperanza. Y usted y yo somos los responsables de hablarles de Jesucristo. Hagamos esta oración esta noche, hermanos, y busquemos a Dios con todo nuestro corazón, para que en este nuevo año nosotros podamos tener estas 4 resoluciones o 4 propósitos en nuestra vida para ser mejor para el Señor. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes, Señor, cómo está nuestra vida. Pedimos, Señor, de una manera muy especial, habla al corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Emanuel. Gracias por los miembros de nuestra iglesia. Rogamos, Señor, por cada uno, Padre, para que tú seas con cada uno en este año. Que en este nuevo año, Señor, podamos hacer más por ti, más en tu obra. Tu venida está cerca, Señor, pero queremos antes que venga, Señor, hacer todo lo que tú nos has mandado hacer. Bendito Dios, ruego por nuestros hermanos en Cristo, aun aquellos que no son de nuestra iglesia, pero que de alguna manera escuchan los mensajes, Señor, sé con ellos también, Padre. Dales la victoria en este nuevo año, que los ayudes a servirte, que los ayudes, Señor, a caminar contigo, a ser mejores cristianos, hombres y mujeres de oración, que abran su Biblia y que la lean y la estudien y, Señor, busquen aplicarlo a su vida. Que sean hombres y mujeres que tengan temor de Dios y que busquen estar en cada servicio de su iglesia, así como la nuestra, Señor. Ruego también, Padre, para que pongas en el corazón de los hermanos ese fuego del Espíritu, para que a cada persona que pongas en nuestro camino le podamos hablar y darle testimonio de que Cristo los ama y Cristo murió por ellos y les quiere dar vida eterna. Mi Dios, gracias por este año que hemos terminado. Gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado. Pedimos, Señor, que aquellas familias que han pasado por tragos amargos en este año, de alguna manera, Señor, puedan sentir el confort que solamente tú puedes dar. Que tu mano poderosa esté con ellos también, dándoles aliento y dándoles, Señor, el conocimiento de que viene un año nuevo de oportunidades. Mi Dios,
Para quienes están luchando con la enfermedad, ruego por ellos también, para que ellos se aferren a ti, Señor, que se tomen de tu mano y puedan, Señor, en su fe confiar de que tú los levantarás de esa cama, que este año nuevo será un año nuevo de victoria para ellos también. Ruego, Señor, por los que están pasando por necesidades, aquellos que pasan por sus necesidades económicas, suple, Señor, para este nuevo año. Que los hermanos y, Señor, aquellos que te sirven como misioneros en cualquier parte del mundo, Señor, proveas para ellos y sus familias, Señor, para que puedan continuar adelante. Gracias por todo, Señor. Y sabemos, Padre, que todo lo que tú hagas en este año será benéfico para nuestra iglesia, para nuestros hermanos, para nuestras familias, para nuestras personas. Y a ti será toda la honra y toda la gloria, Señor. Porque en el nombre de Cristo oramos y te damos gracias por todas estas cosas y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.